Buenas para todos, espero que estén muy bien. Hoy haremos la explicación de un rectificador de media onda con carga RLE trifásico controlado, como lo podemos ver en pantalla. El primer paso para poder analizar este rectificador es entender que podemos tener dos modos de conducción, ¿sí? Principalmente dado por esta fuente E. Esta fuente E es la que nos va a hacer que el circuito entre en discontinuidad. ¿Sí? Sin esta fuente E, el circuito sería eh, continuo o tendría un modo de conducción continuo. ¿Listo? Eso es importante en el análisis cuando nos enfrentamos a un circuito de esta clase. Otro paso importante es analizar en qué rango puede conducir cada uno eh, de estos SCRs que están ahí en pantalla. ¿Listo? Entonces tendremos el SCR1 o el tiristor 1, tiristor 2 y el tiristor 3. El tiristor 1, ¿sí?, conducirá, ¿sí?, cuando el ánodo sea mayor al cátodo. Podrá conducir, ¿sí? Recordemos que el SCR puede conducir cuando está en directa y además un pulso en su gate. Entonces analicemos para el tiristor 1. ¿Cuándo puede conducir el tiristor 1? Hagamos una tabla por acá, una relación. El tiristor 1 puede conducir cuando R es mayor a cualquiera, ¿sí?, del voltaje que se sitúe en el cátodo. Recordemos, si es modo de conducción continuo, ¿cierto?, que es el que vamos a analizar por el momento, modo de conducción continuo, entonces quiere decir que siempre hay un tiristor o un SCR, ¿sí? Recordemos que el tiristor es el nombre general, ya el nombre de este dispositivo es SCR. Entonces, eh, en ese caso, en el modo de conducción continua, el SCR, ¿sí?, siempre habrá un SCR en conducción. Siempre habrá uno en conducción. Solo puede conducir uno, pero siempre existirá por lo menos uno encendido, ¿sí? En cambio, en el modo de conducción discontinua puede que todos estén apagados, ¿sí? Esa es una de las características. Entonces analicemos en cuál rango es en donde puede conducir o podría estar el disparo para T1. Entonces, lo principal es que tenemos es que el tiristor 1 va a poder conducir cuando el ánodo sea mayor al cátodo, ¿cierto? O sea que el ánodo que tiene conectado la fase R sea mayor, o sea, la fase R sea mayor a cualquiera de las otras dos fases. Y ese rango es el que observamos en pantalla, desde pi sextos, ¿sí?, desde pi sextos hasta 5 pi sextos. En ese rango, el tiristor 1 estará en directa. ¿Sí? Y si nosotros hacemos un análisis para el tiristor 2, observaremos que ese tiristor 2 estará en directa desde 5 pisextos hasta 9 pisextos. Y el tiristor 3 estará en directa desde 9 pisextos hasta 13 pisextos.
Ahora es muy importante tener claro que el SSR o el tiristor, así esté en directa, no conduce, ¿sí? Solo con el hecho de estar en directa no quiere decir que va a conducir. Requiere un pulso en gate. ¿Listo? Entonces de ahí sale un término o un método para poder aprender o tener referenciado sobre ese posible disparo del SSR. Y es el ángulo posible de disparo. Y eso está muy relacionado al rango en el que está el SSR en directa. Entonces, ¿qué es muy importante? ¿Sí? Es muy importante decir, mire, yo puedo disparar al SCR o al Tiristor 1 desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Eso es importante definirlo. Ahora, si ustedes observan, mire que el rango de, digamos que de ese estado en directa de cada uno de los tiristores es 120 grados después. Entonces, está en directa desde pi sextos hasta 5 pi sextos. 120 grados después está el tiristor 2 en directa. Y el tiristor 3 está 120 grados después del tiristor. El tiristor 3 está en directa 120 grados después del tiristor 2. Entonces eso quiere decir, ¿sí?, que nosotros tenemos como una relación de 120 grados digamos que en ese rango de posible conducción. Y de ahí, o a partir de, digamos que ese análisis, nosotros podemos encontrar el rango. Lo voy a hacer con otro color. El rango de controlabilidad. Vamos a definir. Es el posible o el posible rango para poder disparar a los SSRs. Entonces, nosotros vamos a definir un ángulo de disparo. Lo voy a ampliar por acá para mirarlo. Entonces, este SCR tendrá un ángulo, ¿sí? Lo vamos a definir así. Un ángulo de disparo. Sabemos que el tiristor 2 va a estar en directa 120 grados después, ¿cierto? Entonces podemos definir que su ángulo para mantener, digamos que, estabilidad y como una salida periódica, tenemos que mirar que haya balance en cada uno de sus disparos. A balance me refiero a que estén, digamos que sincronizados todos esos mismos disparos, no un disparo diferente para cada SSR. Y eso quiere decir que el ángulo de disparo del tiristor 2 pues estará 120 grados después o pi tercios después. Y para el tiristor 3 pues tendremos el ángulo de disparo más 4 pi tercios, ¿sí? 240 grados después. Entonces nosotros, si ustedes se dan cuenta, definimos un único ángulo de disparo que van a estar sincronizados todos, ¿sí?, para poder disparar a T1, a T2 y a T3, pero vamos a tener un único ángulo de disparo, ¿sí? Y vamos a mantener como un balance entre lo que va a observar la salida con respecto a la entrada. Vamos a tener un mismo rango para R con respecto a la salida, para S con respecto a la salida y para T con respecto a la salida. Ese es muy importante. Entonces vamos a definir. Pues ¿en dónde me queda más sencillo definir ese ángulo de disparo? Pues en T1, ¿cierto? Que es el primer rango en el que yo lo elegí. Entonces tendré un ángulo de disparo, ¿sí? Tendré un ángulo de disparo que deberá ser mayor a pi sextos, ¿cierto? Porque si no el T1 ya no está en directa, pero menor a 5 pi sextos. ¿Listo? Ese es importante. Entonces el ángulo de disparo debe ser mayor a pi sextos y menor a 5 pi sextos, porque si no el tiristor 1 ya no está en directa. Y recordemos que el disparo para el 2, para el tiristor 2 y para el tiristor 3 está sincronizado con ese tiristor 1. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿sí?,
ese ángulo de disparo nosotros lo llamábamos alfa, ¿sí? Es importante definirlo. Ahora, ¿qué es ese ángulo de disparo? Ese ángulo de disparo. Yo lo podré llamar alfa, ¿sí? Que será el ángulo de disparo. Pero, digamos, acá no hay una necesidad tan explícita, pero cuando miremos el de onda completa, ya se va a ver, digamos que la utilidad de definir un ángulo compuesto. Entonces, yo definiré a ese ángulo de disparo como alfa más pi sextos, que es el límite inferior, ¿sí? Que es el límite inferior, y defino así al ángulo de disparo, un ángulo variable y un ángulo fijo. Entonces tendré que pi sextos menos, perdón, deberá ser menor a alfa más pi sextos. Pero ese alfa más pi sextos deberá ser menor a 5 pi menos, perdón, a 5 pi sextos. Eso es. Ahora yo quiero encontrar cuál es el rango válido para alfa. Entonces tengo que pasar a restar ese ángulo positivo a ambos lados de la desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa debe ser menor a pi sextos, ¿cierto? Pi sextos, pero este va a pasar a este lado de la desigualdad como menos pi sextos y acá como menos pi sextos. ¿Listo? O sea que el rango válido para alfa será 0, ¿cierto? Pi sextos menos pi sextos es 0 y 4 pi sextos, ¿cierto? Entonces, alfa podrá tomar valores desde 0 hasta 3 pi medios. Y ese será mi rango, ¿sí? De controlabilidad. Eso es el rango de controlabilidad. Y todo lo vamos a observar en torno a alfa, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, el disparo de T2 está sincronizado con alfa. Ahora, miremoslo en el circuito. ¿Qué es ese alfa? ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos, me va a permitir hacer esto, que el ángulo de disparo será alfa más pi sextos. ¿Cierto? O sea que el tiristor 2, se debe disparar en alfa más pi sextos, que es el ángulo de disparo, más 2 pi tercios. ¿Cierto? Y el tiristor 3, sé que el ángulo de disparo es alfa más pi sextos más 4 pi tercios. Y ese será el ángulo en el que tenga que disparar al SSR. ¿Listo? Esto. Ya definimos cómo va a ser la condición de digamos, los rangos para que cada tiristor esté en directa. El rango de controlabilidad, muy importante. ¿Sí? Ese rango de controlabilidad. Y ahora miremoslo acá. ¿Sí? Si ustedes observan, voy a dibujar cualquiera. Este ángulo, acá, miremoslo acá. Este ángulo será el ángulo de disparo. El ángulo de disparo debe ser mayor a pi sextos y menor a 5 pi sextos. Pero ese ángulo de disparo, ¿cómo lo definimos? ¿Cierto? Lo definimos como alfa más pi sextos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este pedacito chiquito es alfa. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a analizar este circuito en modo de conducción continua. ¿Sí? Modo de conducción continua. Si es así, definamos cualquiera, puede ser el voltaje de la salida. ¿Cómo será el voltaje de la salida? ¿Sí? Ese voltaje de la salida será, obviamente, a partir de que se dispara el SSR, pues verá, ¿cierto? Si en alfa más pi sextos yo disparé
al SCR1, entonces voy a ver a la salida, pues BR. ¿Hasta dónde? Hasta cuando ya entre en conducción el tiristor 2. Pero ¿hasta cuándo entra en conducción el tiristor 2? Hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios. 2 pi tercios. ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo es este de acá. Es alfa más pi sextos más 2 pi tercios. ¿Listo? Entonces observaremos la fase R hasta que se produzca ese disparo, o sea, acá. Y acá ya salta, conduce el tiristor 2, veo la fase S y cuando deja de conducir el tiristor 2, cuando se dispara el tiristor 3, que es en alfa más pi sextos más 4 pi tercios. Entonces sigo viendo la fase S y acá salta y ya puedo observar la fase T. ¿Hasta dónde? Si nosotros observamos acá, hasta que volvamos a disparar el tiristor 1, que será alfa más pi sextos más 2pi. Y ahí en ese rango, pues ya observaré el voltaje de la fase R. Entonces definamos nuestro voltaje a la salida, ¿cierto? Nuestro voltaje a la salida será, en el primer rango que elegimos, será BR, ¿cierto? Pero BR, ¿qué valor es? BR, y BR es B pico seno de omega t. ¿En qué rango? ¿Cuándo comenzó esa conducción? Comenzó desde alfa más pi sextos hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios. ¿Listo? ¿Cuál es el periodo de esta señal? Es 2 pi tercios. ¿Listo? Ahora, ¿cómo será la corriente? Recordemos que estamos analizando esto en modo de conducción continua, ¿sí? ¿Cómo será nuestra corriente a la salida? Dibujémosla. La conducción inicia en alfa más pi sextos. Ahí comienza la conducción. Entonces, ahí comienza. ¿Dónde terminará? Terminará cuando ya se dispara el tiristor 2, o sea, acá. Y tendremos esta corriente. ¿Sí? Esa es la corriente a la salida. Una corriente continua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será esa corriente continua? Entonces nosotros sabemos que la corriente a la salida, obviamente lo voy a colocar acá en modo de conducción continua, tiene una forma general que yo ya les he explicado varias veces, ¿cierto? ¿Cuál es esa fórmula general? O esa ecuación, para no tener que reemplazar nuestra, digamos que nuestra, tener que resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos que b pico sobre z, ¿cierto? ¿Factor de quién? Si fuera acá un trifásico de onda completa, pues tendría el raíz de 3 por la amplitud de la línea que se va a la salida. En este caso vemos la misma fase, ¿cierto? Entonces, miren que justamente el voltaje de la salida ve una fase, no un voltaje de línea. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación de forma general. Ok, tenemos b pico coseno de omega t. ¿Quién es la fase que se ve a la salida? BR. ¿Quién es BR?
seno de omega t, positivo. Tenemos una carga RLE, ¿cierto? Entonces tenemos ciertas características de esa carga RLE. Primero, partamos del hecho que M es igual a E sobre B pico, que ya lo conocemos. También partimos de que digamos que E es igual a, perdón, M es igual a E sobre B pico, que el coseno de phi es igual a R sobre Z, que también podemos tener la tangente de phi, que es igual a omega L sobre R, ¿sí? Características de nuestra carga RL, ¿sí? Ahora, la primera, la corriente forzada de la fuente AC, ¿cierto? Listo. Si nosotros escribimos acá la malla, haciendo la malla, tendremos que BR en el rango de pi sextos más alfa hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios, ¿cierto? En esa mallita que tenemos el circuito equivalente. Tenemos ABR menos E igual a L de I de T más I, obviamente I de salida por la resistencia. Entonces, la fuente alterna está positiva en la malla, positiva, es positiva. La fuente de C sí está negativa. Entonces tenemos nuestro, como está factorizado de pico sobre Z, ya sabemos que es M sobre coseno de phi más el factor de M sobre el coseno de phi, ¿cierto? Que también hace parte de la respuesta natural. Este es corriente forzada de la fuente de C y este es la componente A, ¿cierto? En esa componente A tenemos la parte, es el signo contrario de cómo está acá en la fuente forzada, y como este es negativo, acá se ve positivo, como este es positivo, pues obviamente acá se ve negativo. Seno, y acá viene algo muy importante que debemos recordar. Seno del ángulo, ¿no? Acá discúlpenme que acá me faltó menos el desfase, producto de la carga RL. Y miren, acá vamos a tener también dos componentes. Una con respecto a omega t y otra con respecto a phi. Pero en A, ¿cierto? Entonces, menos phi. Recordemos que esta A se encuentra evaluando en dónde inicia la corriente. ¿En dónde inicia la corriente? ¿O en dónde tuvimos este rango? En alfa más pi sextos. Eso quiere decir que este seno inició, o esa respuesta natural, esa A de la respuesta natural, inició en alfa más pi sextos, que fue donde inició nuestra corriente, ¿sí? Y donde inició todo nuestro rango de análisis. Esto obviamente está multiplicado por un Euler menos sobre la tangente de phi. Y recordemos que en dónde comenzó a esta respuesta natural, pues cuando inició el estado. ¿Y el estado en dónde inicia? En alfa más pi sextos. Menos el ángulo donde inicia todo. Tenemos que hacer un factor. Listo. Y cerramos nuestro paréntesis. Como es una corriente de modo de conducción continua, también tiene nuestro factor IM o
o IK, como ustedes lo quieran llamar, no hay ningún problema, por la exponencial que está, digamos que desfasada también. ¿Sí? No importa que escriba alfa más pi sextos o pi sextos más alfa, es lo mismo. Esa es nuestra expresión general, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Aplicada para este circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy importante que es régimen permanente. ¿Qué es el régimen permanente? Régimen permanente habla que una función evaluada en cualquier punto, ¿sí? En cualquier omega t sub 0 es igual a esa función evaluada en omega t sub 0 más el periodo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos, primero, sabemos que esta función es válida desde alfa más pi sextos hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios. Entonces, ¿cuál es el periodo de esta señal? El periodo es 2 pi tercios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo evalúo la función para que esté en régimen permanente, si yo evalúo la función en alfa más pi sextos, debe ser igual a la función evaluada en alfa más pi sextos más el periodo. ¿Y cuánto es el periodo? 2 pi tercios. Si ustedes se dan cuenta, es el ángulo donde termina la corriente. Entonces, cuando se cumple esto, ¿sí? Cuando se cumple esto, estamos en régimen permanente. Ahora, ¿en qué valor, ¿sí? ¿Qué valor tiene la corriente a la salida cuando se evalúa en alfa más pi sextos? Todo esto, si se evalúa, perdón, este primer componente, si se evalúa en alfa más pi sextos, este componente nos da cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tendríamos alfa más pi sextos menos alfa menos el factor de alfa más pi sextos, esto nos da 1. Y tendríamos este factor positivo y negativo se cancela. Este factor negativo y este positivo se cancela. Todo este término nos da 0. Esta exponencial evaluada en alfa más pi sextos nos da IN. Entonces, alfa evaluada en ese punto inicial es IN. ¿Listo? Por lo tanto, alfa evaluada en alfa más pi sextos más 2 pi tercios, que es el final, también debe ser igual a IM. Ese es el régimen permanente. Entonces, si la corriente de salida evaluada en alfa más pi sextos más 2 pi tercios es igual a IM, entonces evaluémosla. P pico sobre Z factor de coseno de alfa más pi sextos más 2 pi tercios menos phi. Discúlpenme acá, estamos hablando de seno. Menos m sobre el coseno de phi más el factor de m sobre el coseno de phi menos el seno de alfa más pi sextos menos phi por e a la menos omega t, que estamos hablando que es alfa más pi sextos más 2 pi tercios menos el factor de alfa más pi sextos. Todo esto sobre la tangente de phi. O sea que este término y este término se van, este término y este término se van. Y continuamos. Más im por e a la menos
alfa más pi sextos más 2 pi tercios menos el factor de alfa más pi sextos sobre la tangente de phi. Se cancelan. ¿Y qué tenemos? Y m en ambos lados de la igualdad podemos factorizarlo. Entonces tenemos que im será factor de 1 menos e a la menos 2 pi sobre 3 tangente de phi igual a todo este término. Listo. Y esta exponencial ya simplificada nos dará menos 2 pi sobre 3 tangente de phi. Y tendremos que cerrar nuestro factor. Por lo tanto, si pasamos a dividir este término, tendremos el valor de im. Que será simplemente repetir ese término pasa a dividir. Y este será el valor de im. ¿Listo? Ya tenemos el valor de im, sabemos qué es lo que debemos hacer, debemos reemplazarlo en esa función, en esta ecuación que tenemos, ¿sí? Y tendremos la posibilidad de factorizar términos. Entonces, tomemos este mismo, perdón, discúlpenme. Listo. Entonces tendremos que reemplazar im en este valor. ¿Listo? Eso nos da lo siguiente. Ese es el valor de im. Vamos a quitar este exponencial de ahí. B pico sobre z será factor de quién. Mire que podemos sacar el m sobre coseno de phi, el m sobre coseno de phi, del factor de b pico sobre z para poder analizar. Y tenemos entonces seno de alfa más pi sextos más 2 pi tercios menos phi menos el seno
de alfa más pi sextos menos phi exponencial o Euler a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi. ¿Listo? Eso sobre el factor de 1 menos e a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi. Ahora, ¿cómo salió este término? Este término sale de este factor como e sobre r. Importante saberlo. E sobre r. ¿Y cómo sale este término? Sale como más e sobre r por esta exponencial, ese Euler. Sobre esa exponencial. Lo único que hicimos fue partir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, e es factor. Es factor. E es factor de quién? De menos, bueno, o menos e sobre r es factor de 1 menos e a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi. O sea que podemos cancelarlo. Y nos daría que im es igual a ese valor menos e sobre r. ¿Listo? Ya tenemos el valor de im. ¿Qué debemos hacerlo? Ya tenemos el valor de im. Debemos reemplazarlo en la función de corriente. Menos e sobre r, ¿sí? Si sacamos este factor, ¿sí? Si sacamos este factor de m sobre coseno de phi de b pico sobre z, queda como más e sobre r, ¿sí? Por esa exponencial variante en el tiempo, este por este. O sea que es esta misma, ¿sí? Pero negativa. Entonces podemos cancelarla. Podemos cancelar este término con este término. Y nos quedaría, voy acá a utilizarlo, entonces podemos simplemente reagrupar los términos. Entonces, discúlpeme que a veces se traba. Entonces, listo. Tenemos la expresión de corriente. ¿Sí? Tenemos esa expresión de corriente ya simplificada y ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos factores iguales, b pico sobre z, b pico sobre z lo podemos unir en uno solo. Entonces seguiremos haciendo nuestros cálculos y tenemos que podemos factorizar en un único término a esta expresión
Disculpen que a veces falla. Podemos organizarlo un poco mejor. Listo. Y otro término que podemos observar es esta exponencial variante en el tiempo que tienen estos dos términos. Entonces podemos factorizar. Entonces la corriente de salida será, voy a valerme de esa factorización que ya está hecha. Entonces este término tendrá dos factores. El seno de alfa más pi sextos menos phi más esa componente. Y ahí que podemos observar, mire que este término si no lo tenemos identificado, pero este término si tiene uno similar, podemos factorizar, ¿sí? Obviamente acá nos hace falta un signo muy importante, que es este menos. Para reescribirlo, qué pena con ustedes. Entonces acá tenemos que este tiene un factor por, y este tendrá un menos seno, ¿cierto? Que viene de acá, factor de alfa más pi sextos menos phi más ese término. Y ahí podemos factorizarlo. Entonces, tendremos si ustedes se dan cuenta, voy a borrarlo para que lo puedan observar. Que el menos seno de alfa más pi sextos menos phi es factor de ¿quién? De 1, ¿cierto? Y este está multiplicado por este factor y dividido en este factor. Entonces simplemente tendremos, como ya factoricé el menos, entonces más e a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi y este pedacito sobre 1 menos e a la menos 2pi 3 tangente de phi. Cerramos ese factor más el seno de alfa más pi sextos más 2 pi tercios menos phi. Cerramos este y el grandecito sobre 1 menos e a la menos 2 pi 3 tangente de phi. ¿Y esto qué obtenemos? De esto obtenemos 1 sobre, perdón, 1 sobre 1 menos e a la menos 2 pi 3 tangente de phi al operar ese factor. Entonces tenemos que nuestra corriente a la salida será
¿cierto? Si queda reducido así, entonces tendremos el mismo denominador para los dos. Ese primer término y todo el b pico sobre z. Entonces todo queda dividido entre 1 menos e a la menos 2 pi sobre 3 tangente de phi. Listo. Podemos factorizar, o más bien factorizar, no, sino simplificar estos senos, pues lo intentaremos. Entonces tenemos que el seno de alfa menos phi más 2 pi tercios más pi sextos, ¿sí? De una vez lo voy a resolver, voy a sumar estos dos ángulos, o estos dos, sí, ángulos, y será 5 pi sextos, ¿cierto? 5 pi sextos. Y este tendremos seno de alfa menos phi más pi sextos. Obviamente este es negativo. Entonces, la entidad de suma de ángulos o resta de ángulos nos habla, voy a manejar a este como alfa y a este como beta, ¿sí? Entonces nos habla que el seno se puede dividir, o bueno, la identidad es el seno de alfa menos phi por el coseno del segundo ángulo, más, porque se están sumando el seno de 5 pi sextos por el coseno del primer ángulo, que es alfa menos phi. Listo. Coseno de 5 pi sextos. El coseno de 5 pi sextos es eh, lo podemos sacar de acá de alguno de los ejercicios que nosotros hemos hecho, por ejemplo acá, de acá esta gráfica del coseno. Coseno de 5 pi sextos, ¿sí? Este es 5 pi sextos. Es raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 2. Entonces iremos a nuestra explicación. Entonces este es menos raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 5 pi sextos es 1/2. Miremos el segundo término. Sería seno de alfa menos phi coseno del segundo ángulo, que es pi sextos, más el seno del segundo ángulo, que es pi sextos, por el coseno del primer ángulo, que es alfa menos phi. Acá tendremos coseno de pi sextos, raíz de 3 sobre 2, y seno de pi sextos, 1/2. Entonces, teniendo en cuenta ese signo, entonces tenemos que estos dos, este término y este término se cancelan y estos dos se suman. O sea que el seno de alfa menos phi, perdón, más 5 pi sextos menos el seno de alfa menos phi más pi sextos es igual a menos
raíz de 3 coseno de, perdón, coseno no, seno de alfa menos phi. Y podemos reemplazar esa identidad que acabamos de encontrar en nuestra función de corriente. Entonces, esta exponencial, ya mire que queda negativa, toca cambiar el signo por, vamos a correrla más bien un poquito, menos el seno de alfa menos phi sobre 1 menos e a la menos 2 pi 3 tangente de phi. Y obviamente nos falta el raíz de 3. Listo. Y tenemos nuestra función de corriente válida desde alfa más pi sextos hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios, ¿cierto? Esa es nuestra función de corriente. ¿Listo? Esa es nuestra función de corriente que debemos tener en cuenta. Importante este análisis, ¿sí? Que esta función de corriente, ¿sí? Esta función de corriente solamente es válida, obviamente, solamente es válida para el modo de conducción continuo, ¿sí? Esa corriente es válida para ese rango, modo de conducción continuo. Ahora, si nosotros quisiéramos, ¿sí?, encontrar la corriente de la fase R, entonces la corriente de la fase R, entonces hay corriente en la fase R cuando conduce T1. ¿Y cuando conduce T1? Conduce desde alfa más pi sextos hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios. Y esa es la corriente hasta cuando vuelva a entrar en conducción ese SCR. Y esa será la corriente de la fase R. Entonces, si vemos, en ese rango es la misma corriente a la salida y en los otros será cero. Entonces podemos definirla que nuestra corriente de la fase R, la corriente de la fase R es igual a IO de omega t, exactamente en ese mismo rango, o sea, desde alfa más pi sextos hasta alfa más pi sextos más 2 pi tercios. Después será cero. ¿Desde dónde? Desde alfa más pi sextos más 2 pi tercios, porque ya conduce T1. Acá es cuando T1 está en on. Acá es cuando T2 está en on. Y acá es cuando T3 va a estar en on, que ya lo vamos a escribir. ¿Hasta dónde? Hasta alfa más pi sextos más 4 pi tercios. Y después será 0 desde alfa más pi sextos más 4 pi tercios hasta alfa más pi sextos
más 2pi. Periodo de esa corriente es 2pi. ¿Listo? Importante tenerlo presente. Y este es el análisis para un rectificador media onda con carga RLE trifásico en modo de conducción, como lo acabamos de definir, en modo de conducción continua. Muchas gracias.